Buenas tardes. Antes que nada y en primer lugar, lo que quiero es agradecer a todos los participantes su asistencia esta tarde aquí. En primer lugar, a la editorial Bertrand y personalizo, lógicamente, en Mafalda Trinidade, que es con quien hemos estado trabajando para hacer posible este encuentro. En segundo lugar, a la Fundación Saramago por su apoyo, como siempre, en nuestras actividades y, por supuesto, a todos vosotros que habéis querido compartir con nosotros un poco de vuestro tiempo en este último jueves del mes de enero. Y claro está, gracias a todo el personal del Instituto Cervantes que está ahí detrás haciendo posible todo esto y en concreto a Olvido, que es la jefa de actividades culturales, y a Eduardo, que es nuestro ángel de la guarda de la técnica, que está ahí a los controles de la actividad y del evento. Seguimos, empezamos nuestras actividades o retomamos en enero y seguimos con nuestra actividad, desafortunadamente en línea, intentando promover pues bueno, esas dinámicas de diálogo y de reflexión en estos momentos tan inciertos. Hoy, aprovechando la traducción de O Infinito in Junco, un ensayo que se ha revelado como un verdadero fenómeno editorial en España, hemos querido reunir a su autora Irene Vallejo con Pilar del Río para hablar sobre ese cúmulo de cosas inútiles que, parafraseando a Nuccio Ordine, contienen los libros. Cosas, ideas, pensamientos, emociones y relatos que paradójicamente en su inútil utilidad son las que nos hacen seres humanos, en definitiva por las cuales la vida merece ser vivida. Irene Vallejo es filóloga y escritora española. Ha publicado las novelas La luz ocultada y El silbido del arquero, así como obras dedicadas a público infantil y juvenil. Como les decía, su último libro, El infinito en un junco, un viaje muy personal alrededor de la historia del libro en el mundo clásico, se convirtió desde su publicación en un éxito de público y de crítica. Ha sido traducido ya a más de 25 idiomas y ha obtenido numerosos premios como el Nacional de Ensayo, el Premio Ojo Crítico de Narrativa, el Premio Las Librerías Recomiendan y el Premio de los Libreros de Madrid. Por otra parte, tenemos a Pilar del Río, periodista, escritora y traductora española de larga trayectoria y que desde 2007 es presidenta de la Fundación del Premio Nobel José Saramago, de quien fue compañera, mujer, interlocutora y colaboradora cómplice hasta el final de sus días. Entre los reconocimientos obtenidos por su trabajo caben destacar la Medalla de Andalucía y el Premio Luso Español de Arte y Cultura por su labor precisamente como presidenta de dicha fundación. Pilar es una infatigable activista comprometida, entre otras muchas cosas, con la cultura y una inmejorable intermediadora cultural, de lo cual hoy el Instituto Cervantes, Bertrand, Irene Vallejo, todos nos vamos a aprovechar para que inicie este diálogo con Irene Vallejo. Muchísimas gracias. Espero que disfrutéis de este encuentro y, como siempre, al final abriremos un espacio de participación para que podamos pues bueno, intervenir todos en un diálogo que, repito, sea constructivo y ameno y por lo menos que nos haga pasar un poco de buen tiempo en esta tarde de jueves. Gracias y Pilar, para ti la palabra. Muchas gracias, Iñaki. No lo has puesto fácil, pero ¿de cuándo un vasco lo pone fácil? Nunca. Gracias y sobre todo por esos buenos deseos que esperemos que se cumplan. Tenemos aquí un problema y es que vamos a presentar un libro, pero a mí lo que me apetece decir es que cerremos y apaguemos nuestros ordenadores y nos vayamos ya a leer el libro.
que es que el libro nos está esperando y es absolutamente maravilloso. Tengo aquí en las manos, podrán ver, la edición portuguesa. Ya Iñaki nos ha dicho que han salido otras muchas ediciones. Yo tengo que decir que, aparte de todos los premios que Iñaki ha dicho, se ha ganado el respeto, Irene, siendo como es una mujer tan joven, el respeto de sus compañeros, que es difícil, de la crítica, que es casi más difícil, y de la academia, que es una cosa imposible. Bueno, pues que una persona tan joven con este libro se haya ganado tanto respeto es admirable. Por lo tanto, queremos conocerla. Así que no es por una falta de cortesía, por lo que no voy a decir, cerremos y vayamos a leer. No, es que tenemos curiosidad, queremos conocer a Irene. Irene, buenas tardes. En mi pantalla no apareces, pero debes estar en alguna parte. Sí, aquí estoy en una pieza pequeñita de este mosaico colectivo que formamos entre todos y bueno, del que me hace muchísima ilusión, bueno, pues participar y bueno, las primeras palabras tienen que ser de agradecimiento al Instituto Cervantes por hacer posible este diálogo. Gracias Iñaki, Olvido, Eduardo, que está allí vigilando los duendes de la informática, espero que nos sean propicios. Gracias a Bertrand, Mafalda Trinidade, bueno, y gracias a la Fundación Saramago y Pilar. Esto es un honor, en fin, el único adjetivo que se me ocurre, infinito. Bueno, infinito es una palabra que parece que usas mucho, ya la hemos usado aquí. No, te voy a preguntar una pregunta obvia, pero es que nosotros te queremos en Lisboa y la pregunta es, ¿ya estuviste alguna vez? Sí, he estado 2 veces. 2 veces en Lisboa, he estado también en Coimbra, en Évora, en Sintra, en Cascais, en fin, Portugal me gusta muchísimo y lamento de corazón que las circunstancias no me hayan permitido hacer el viaje que estaba previsto para encontrarme con los lectores y para conocer la ruta de las librerías portuguesas. Déjame decirte que los libreros y los editores y los agentes culturales que se han enterado de tu presencia me han ido mandando recado a lo largo de todo el día. Queremos que esté presente en el Festival 5L en mayo. Queremos que esté en la Feria del Libro. Queremos que esté en Óbidos. Bueno, queremos que esté en tantos lugares, así que sepas que se te está esperando con mucho cariño y que ha sido un revuelo saber que ibas a estar en el Cervantes, en el Instituto Cervantes, que está haciendo un trabajo estupendo para acercar culturas. Que un poco es también en lo que tú estás metida, un poco, ¿verdad? En acercar culturas. Pues sí, así lo entiendo yo. El infinito en un junco es una gran reivindicación del mestizaje, de lo híbrido. El mismo Infinito en un junco es un libro híbrido porque es ensayo en parte narración, en parte crónica, en parte libro de viajes, memorias, tiene su parte y su tonalidad poética. Y sobre todo yo lo entendí como un canto a la labor de las librerías, de las bibliotecas y de los traductores, que en eso me interesa insistir ahora que estoy hablando contigo, Pilar, muy especialmente, ¿no? Y bueno, también dar las gracias a Rita Custodio y a Alex Tarradellas, que han hecho posible que el infinito en un junco sea o infinito en un yunco. Y bueno, pues ese puente que se teje entre escritores, porque los traductores son siempre escritores y escritores además con la generosidad de ponerse al servicio de las palabras de otros escritores, pues eso es algo que yo creo que remonta a la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Y es uno de los grandes logros y uno de los motivos para contemplarla con tanta fascinación, ¿no? La Biblioteca de Alejandría, el proyecto de traducción que inició y que yo creo que ha dado impulso ya desde entonces a la conversación entre lenguas, entre literaturas, entre culturas
y bueno, lo mejor que creo que hemos ido entretejiendo con todas nuestras voces. Y fíjate que vamos a hablar después de Alejandría, seguiremos hablando, pero ahora en este homenaje que has hecho a los traductores y esa posibilidad de que se construyera la biblioteca, te voy a citar una frase que me parece estupenda y es que dice, los autores hacen las literaturas nacionales, los traductores hacen la literatura universal. Sí. Y eso me parece que para una profesión que está poco reconocida y que sin embargo nos es tan útil, porque ¿cómo habríamos leído a los grandes si no hubiera habido legiones de traductores malvivientes, mal pagados en líneas generales a lo largo de la historia? En tu libro hablas de algunos casos concretos del principio de nuestros tiempos, en qué circunstancias, pero mira, nos hicieron llegar, se acabaron las civilizaciones. Incluso se acabaron los idiomas, pero lo que dejaron escrito los autores y los traductores nos ha llegado a nosotros. Claro, Eso es. sí, los traductores forman parte de una cadena que bueno, que yo creo que desafía el olvido, ¿no? Yo he estudiado lenguas clásicas, latín y griego, y he estado toda la vida, toda mi trayectoria escuchando, son lenguas muertas, ¿no? El Son latín. inmortales. Y claro, yo digo, bueno, mientras haya traductores, ninguna lengua está muerta, ¿no? Porque la muerte es el silencio y mientras una lengua siga reverberando a través de sus traductores, esa lengua está viva, ¿no? ¿Cómo podríamos leer a nuestros clásicos si no fuera por esos mediadores, ¿no? Esos guardianes del tesoro que sois los traductores? Y bueno, por mi pequeña experiencia, cuando durante la carrera yo tenía que traducir textos, era una inmersión profunda en otra obra, en otro autor y en otro universo, porque realmente es una operación curiosa esta de traducir, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Como hay un momento en el que desvistes el sentido de todo el ropaje de palabras y de repente no, parece que no existe en ninguno de los dos lados del idioma hasta que de repente lo trasladas a otro y hay allí una operación mágica en la que de alguna manera, ¿no? Eres un medium que deja otra voz fluir a través de ti y eso, esa operación, ¿no? Ese hechizo, esa magia, pues ha sido imprescindible para que no viviéramos en un mundo estrecho en el que solo tuviéramos contacto con lo que se crea en nuestra lengua y en las pocas lenguas que alcanzamos a leer en nuestra vida. Así que yo creo que la tarea de traductor es importantísima para la cultura y es muy triste, como decías, que tienda a quedar, ¿no? Como en un segundo término y no se reconozca y se celebre todas las posibilidades que ha abierto ¿no? para el diálogo y para el pensamiento y para poder incluso, pues eso, aprender a vernos desde fuera, ¿no? Desde otro lugar, desde otra mirada, con lo que eso tiene de transformación, ¿no? Intelectual y también de oxígeno para la mente. Qué buen homenaje y van a entender luego las amigas y los amigos que nos están viendo también porque teníamos que hablar de la traducción ahora. Borges escribió, los libros son la extensión de la memoria y de la imaginación, el instrumento más asombroso del ser humano. ¿Cómo has trabajado la memoria, la tuya y la universal, y la imaginación? En este libro hay cuánto de trabajo y cuánto de dejarte llevar e ir ficcionando para ponerle cuerpo y alma a los personajes de los que nos hablas. Bueno, pues hay primero muchos años de lecturas, de traducir textos de la antigüedad, de recopilar las historias que a mí me parecían más fascinantes y después un trabajo de elaboración de una estructura, porque la estructura del Infinito en un junco está muy pensada para que parezca precisamente fluida y divagatoria, pero en realidad está muy cuidadosamente planificada. Yo tenía un mapa, ¿no? del libro
cuidadosamente preparado y de esa manera pues tenía la visión conjunta de todas las anécdotas, todos los personajes, todos los libros, las películas, las series que iba a mencionar y bueno, iba un poco cambiándolos durante la escritura, ¿no? Entonces, primero me preparé el mapa, el itinerario, la investigación sobre el viaje que iba a hacer y después me dejé llevar ya por la construcción, ¿no?, lingüística y un poco ese era mi desafío, el experimento del infinito en un junco no era tanto el tema, porque ya existen muchos libros sobre los libros, ¿no? Y creo que además ya Borges fue concluyente sobre esa materia y llevó la imaginación y el lenguaje y la exploración literaria de todos los laberintos pues hasta unas cumbres casi inalcanzables, pero yo quería que teniendo la ambición histórica del ensayo, no renunciara el libro a ese goce de la narrativa, ¿no? Cuando escribes depurando cada detalle, cada palabra, intentando crear atmósferas, suspense, aventuras, ¿no? Y mezclando registros, dando giros inesperados ¿no? Y con ese aspecto lúdico que tiene la literatura de ficción. Y así, de alguna manera, era también, como decías, un juego con la memoria, ¿no? Porque en el fondo, pues el origen de la narración de historias es la oralidad, y en la oralidad importa mucho pues ¿no? la elaboración del lenguaje, los elementos estos del suspense, de la poesía, de los ritmos, y al hacerlo así, al contar esta historia como si fuera un cuento alrededor de una hoguera, pues de alguna manera también están haciendo un homenaje a toda esa memoria perdida de la oralidad, ¿no? Un homenaje juguetón, lúdico. Cuentas en algún momento del libro que tú no querías aprender a leer porque habías tenido una experiencia malísima viendo cómo condenaban a un compañero de clase, los otros niños se reían de él y porque además tú ya tenías una lectora privada, que era tu madre, que te leía muy bien y no querías leer. Hasta que un día, sin habértelo propuesto, resulta que descodificaste unas rayitas y unos círculos y ahí supiste que la M con la A es ma y que la siguiente M con la A es mamá y aquello adquiría de repente una dimensión distinta, que ya no eran palitos. Pues quería saber si realmente recuerdas aquel día y cómo fue el día siguiente y qué carrera desde ese día para acá. Bueno, yo sí que tengo ese recuerdo, pero como la memoria fabula, tampoco me atrevería a asegurar que es un recuerdo real y no un recuerdo fabricado posteriormente, ¿no? Pero yo sí que creo tener el recuerdo de aquella mesita baja del colegio, ¿no? Y las minúsculas sillitas de color verde y me parece ver el papel en el que yo escribía aquella palabra y no sé, de repente un salto misterioso e invisible de la mente hizo que dejaran de ser eso simplemente líneas, signos que yo reproducía y se alzaran con un sentido, y con un sentido que era la palabra mamá con toda su capacidad evocadora, ¿no? De repente ella, su rostro, su voz, su pelo, brotaron del papel y salieron, ¿no? como un fantasma cariñoso, de repente convocado por las palabras. Y claro, entonces es cuando yo ya vencí ese rechazo, ¿no? O ese temor o esa superstición por la que yo no quería ser demasiado precoz en la lectura, no fuera a ser que me castigaran como al niño de mi clase que se había adelantado a todos nosotros y bueno, pues sufrió acoso. Y bueno, pues evoco en el libro como hay culturas y civilizaciones que celebran ese momento de la adquisición de la lectura con ciertas ceremonias y rituales, porque realmente es un salto de la mente, del corazón, del sentido, ¿no? y es este primer viaje inmóvil
por el que convocas a, ¿no?, la realidad que no está ante tus ojos y consigues que aparezca, ¿no?, que tus ojos la vean, y esa operación, pues bueno, fue muy emocionante. Dicho esto, con un profundo respeto por la oralidad, porque no quiero que tampoco se confunda el homenaje o el canto a los libros con en absoluto un desprecio al mundo oral, de donde nos vienen enormes riquezas de narraciones, de mitos, de relatos, y una persona analfabeta puede ser una maravillosa narradora, transmisora de relatos y de sabiduría. O sea, no tiene nada que ver la sabiduría con la alfabetización, y por eso yo he intentado también que en El infinito en un junco quede todo ese trasfondo de la oralidad también ensalzado, iluminado, e insistir además que la escritura no arrinconó la oralidad, que sigue presente En absoluto. en la radio, en los podcasts, en los audiolibros, y sobre todo cuando le contamos un cuento a un niño antes de dormir, y revive toda esa magia ya de los tiempos en que éramos cazadores-recolectores, y por la noche a estas horas, ¿no?, desafiábamos a las tinieblas con una hoguera y contábamos historias, las historias de la tribu. Historias que vistas ya cuando somos mayores, algunas de ellas que contábamos o que nos contaban eran tremendas, pero sin embargo hoy probablemente nos harían temblar, entonces nos fascinaban simplemente y queríamos que no se terminaran aquellas aventuras, aquellas conquistas, aquellos viajes interminables, aquel llegar al al centro de la Tierra. A lo largo de tu proceso de formación, ¿has leído de una forma dirigida, tendente a conseguir algo, o nada de lo que está publicado te resulta ajeno? Bueno, la verdad es que yo desde la infancia he sido muy ávida de relatos. Siempre les pedía a los adultos: cuéntame un cuento. A cualquier adulto que apareciera en las proximidades le asaltaba inmediatamente pidiéndole un cuento, un relato, una historia, una anécdota. Pero claro, como los adultos no daban abasto, no me daban un suministro suficiente, pues empecé a buscarlo en los libros. E incluso los libros que he tenido que leer por obligación en las asignaturas de la escuela, del instituto, de la universidad, los que ahora leo por distintos motivos, por hacer crítica literaria o para preparar una conferencia, lo que sea, siempre intento leerlos como si fueran una libre elección, ¿no? Y la seguridad de que posiblemente algo valioso encontraré en ellos. He tenido la suerte de que mis padres me transmitieran ¿no?, esa forma siempre feliz de aproximarme a los libros, que yo lo asocio ya desde la infancia a los momentos felices, a los momentos más serenos y de más intimidad con las personas queridas. Y eso se ha quedado siempre allí, siempre se ha quedado a mi lado esa forma de leer, incluso de sentir que los libros me acompañan. O sea, yo estos libros que tengo a mi espalda me parece que hacen la casa más hogareña y más acogedora, ¿no? Y ya sé que eso puede rayar en el fetichismo, pero me siento más a gusto en una casa forrada de libros que en una casa donde no los hay, ¿no? Y los libros, normalmente salgo a la calle siempre con un libro, aunque solo sea por sacarlo a pasear y oxigenarlo un poco, pero es como mi salvavidas. Digo, bueno, si tengo que esperar mucho tiempo un autobús, si en algún momento me quedo atrapada en algún sitio, yo necesito tener cerca un libro. Y bueno, pues creo que eso nació precisamente en mi casa. Los libros se valoraron siempre estuvieron aquí invadiendo nuestro espacio, y yo lo he vivido siempre así. Por eso también la dedicatoria del libro a mi madre, y esa sensación de que si soy escritora es en parte gracias a
aquellos cuentos, ¿no? Y de aquella actitud feliz con la que me brindaron los libros. La dedicatoria, que es muy bonita, te la voy a leer en portugués si la encuentro. En cualquier caso, déjame decirte, te voy a ir haciendo una pregunta. ¿Dónde está la dedicatoria? Aquí. A miña mãe, mão firme de algodón. A mi madre, mano firme de algodón. ¿Es así como lo escribiste en español? Sí, 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 así es. Pues tu madre está presente en el libro. Te quiero también preguntar, hay Humberto Eco dice que el libro pertenece a la misma categoría que la cuchara, el martillo, la rueda o las tijeras. Cuando tú te pones a reflexionar sobre el libro, te acercas al libro, lo sacas a pasear, evidentemente el libro también te está necesitando a ti. ¿Defiendes el objeto libro o es que los personajes de la historia que ibas a contar ya te estaban llamando de tal manera que no podías decirle no ni un segundo más? Estabas tan apasionada y ellos estaban tan urgidos de aparecer en este libro. ¿Por dónde va la historia? ¿Por defender el objeto o bueno, por la historia de amor? Sí, a ver, sucede que a mí siempre en mi literatura me ha interesado mucho el cuerpo de mis personajes, ¿no? O sea, no solo las emociones y los sentimientos, sino cómo las personas nos condiciona el tener hambre, el tener frío, el estar enfermos, el tener fiebre, ¿no? No escuchas de la misma manera unas palabras o no reaccionas en una situación si el cuerpo está satisfecho o está agotado, inquieto, ¿no? Desconfiado. Entonces, bueno, para mí los libros como objeto son el cuerpo de las palabras. Y quiero un poco también romper con ese dualismo por el que parece que la obra fuera una cosa y el objeto fuera otra, cuando en realidad siento que todo está muchísimo más entrelazado, especialmente en la antigüedad, cuando los libros eran pocos, quiero decir, sobre todo pocos ejemplares de cada obra. Y en el momento en el que todos los, o sea, que esos ejemplares corría peligro la propia obra con ellos, ¿no? Porque si se acababan, si desaparecían, si eran destruidos todos los ejemplares que circulaban de un libro, moría para siempre esa voz, ¿no? Un poco como también nuestro cuerpo, en el momento que muere con él también la voz, la presencia, ¿no? La capacidad de seguir comunicándonos y seguir pensando. Entonces, bueno, yo quise contar esa historia, la historia de los distintos cuerpos que ha ido adoptando el libro para intentar aumentar su esperanza de vida, ¿no? Y cómo todos esos cuerpos han sido muy importantes, cuerpos de tierra, de piel, ¿no? Que es el pergamino, de árbol, de planta, de madera, de marfil, ¿no? Casi todos los materiales los hemos probado, de piedra, por supuesto, ¿no? Para inscribir nuestras letras y para intentar crear con ellos libros. Y me parece muy importante porque todos esos intentos han sido decisivos para que unas obras pervivan u otras no. Entonces, aunque no soy coleccionista de libros y no me interesan las primeras ediciones, no soy bibliófila en ese sentido, sí que me importa ver cómo en cada momento el material del libro determina una determinada forma de leer y sobre todo unas posibilidades de supervivencia. Y bueno, quería imaginarme esa época en la que copiar un libro significaba pues reproducirlo palabra por palabra, o sea, cuántos meses nos costaría a nosotros hacer una copia manuscrita de nuestro libro favorito si tuviéramos, ¿no? Si dependiera de nosotros que sobreviviera. Y cuántas veces
a lo largo de la historia hasta la invención de la imprenta, el último ejemplar de un libro estuvo en peligro allí ¿no? en el secreto de un anaquel y pudo haber desaparecido y pudo haber muerto para siempre. De hecho, varias obras esenciales de nuestros clásicos grecolatinos han llegado con un solo ejemplar. El poeta Catulo ha llegado con un solo ejemplar, el de Rerum Natura de Lucrecio. Es decir, libros sin los que ahora no nos imaginamos el mundo, fueron en algún momento un solo ejemplar en algún lugar recóndito, ¿no? de una abadía medieval. Y eso es importante pensarlo, ¿no? Esos cuerpos al final que resistan más o menos la mordedura de los insectos, que les afecte más o menos la humedad, todo eso ha determinado la supervivencia de las obras a lo largo de los siglos. Entonces esos cuerpos a mí me importan, me intrigan, me despiertan curiosidad. Esos cuerpos protegidos y copiados por otros cuerpos. Cuando tú te pusiste a escribir este libro, Un infinito en un junco, tus circunstancias personales no eran buenas. Sin embargo, la tristeza que estabas viviendo en aquellos momentos no pasa en absoluto al libro. ¿Nos quieres contar algo del arranque de este proceso o prefieres no? No tengo inconveniente. Empecé a escribirlo en un momento personalmente muy duro. Acababa de ser madre y mi hijo nació con graves problemas respiratorios, tuvo que estar ingresado en cuidados intensivos varios meses y después estuvo entrando y saliendo con operaciones, intervenciones. Entonces fue un momento muy duro en lo personal, pero cuando yo escribía, al tiempo que dedicaba a escribir, yo lo llamaba mi recreo, porque para mí estar en el hospital, los cuidados, la angustia y la ansiedad eran el trabajo y en cambio sentarme a escribir y a soñar eran el recreo. Y la verdad es que tenía tal necesidad de esperanza que el libro se convierte casi a veces como en una plegaria, ¿no? para sobrevivir a los tiempos difíciles. Y quizá me pregunto si esa situación mía concreta de angustia por la salud, los hospitales, la preocupación, como hasta cierto punto se ha hecho extensiva a todos en esta pandemia, si eso quizá ha podido influir para que el libro haya hablado, ¿no? con una voz tan próxima y cercana a muchos lectores. Y luego había otra cosa más, ¿no? Yo veía a muchas madres, coincidía con ellas en el hospital, en los centros de rehabilitación y en los centros de día, y veía como la mayoría de ellas habían acabado por dejar sus trabajos para cuidar de sus hijos enfermos y tenía el temor de que eso también me podía suceder a mí y que quizá de alguna manera el infinito en un junco podía ser mi despedida. Y bueno, pues pensando siempre que quizá tal vez era el adiós, pues quería despedirme con un gran acto de gratitud todo lo que a mí me había dado la literatura y los libros, por si acaso era el último libro que podía escribir y por si acaso se acababa el tiempo y salía el último tren, ¿no? Y el junco era mi última oportunidad. Entonces, bueno, decir, si ha de ser una última palabra, pues que esa palabra sea gracias, ¿no? Y devolver la vida por un momento, a través de las técnicas de la ficción, a todas esas personas anónimas que han hecho posible que yo llegara a disfrutar de esta salvación, de este cobijo a través de los libros, ¿no? Y esa, lo que yo pienso que es una gran gesta colectiva que ha hecho posible que nosotros existamos hoy como lectores. Y bueno, pues era ese agradecimiento a lo que llamo pues los anónimos, las olvidadas, ¿no? Todas esas personas que han ido salvando libros, copiando, inventando mejoras, viajando, escondiendo libros prohibidos o censurados, escribiendo, pero también abriendo librerías, cuidando de bibliotecas y bueno, pues amando a los libros en sus diversas modalidades. Y lo has conseguido, ¿eh? Esto que acabas de decir, que podría ser un manifiesto, lo has conseguido. Este libro que rezuma belleza, alegría
también rezuma agradecimiento y esperanza. Lo vas leyendo y vas sintiendo que el ánimo, el cuerpo, se te va llenando de esas sensaciones. Agradecimiento, esperanza, alegría. Es decir, son virtudes que no tienen siempre todas las obras, pero que cuando se pone tanto en un libro y se consigue una obra maestra, entonces es muy fácil que la podamos compartir y la compartimos. Muchas gracias. Dicho Me esto, estás emocionando, Pilar. vamos a entrar a otras cosas muy concretas ya llenas de emoción. Vamos a ver, esa fascinación que tú tienes allí por la Ilíada y por la Odisea, o por Aquiles y Ulises, que a lo mejor son los señores los que te importan. Anda, cuéntanos cómo entraste a ellos, cómo llegaste y cómo consigues hacernoslos tan simpáticos. Consigues hacernos Bueno, simpáticos a los guerreros, a los conquistadores, a los poetas. bueno, Habla de ese amor. sí. La verdad es que yo me enamoré de la Odisea. La Odisea vino primero porque me la empezó a contar mi padre una noche, siendo yo muy, muy pequeña, antes de dormir. Y la conocí en los labios de mi padre. De hecho, pasó mucho tiempo antes de que yo descubriera que la Odisea no era un cuento que había inventado mi padre, sino que tenía otro autor, al parecer, un tal Homero. Y me la contó con sus palabras. De hecho, no tenía ningún libro delante de los ojos, lo iba contando tal como él lo recordaba. Así que, como los juglares de otras épocas, pues él creó una odisea especial para mí, una odisea única que no se ha vuelto a contar nunca con las mismas palabras. Y la verdad es que yo entonces, siendo tan pequeña, pues probablemente tendría seguro menos de 4 años, no tenía la menor idea de lo que significaban los clásicos, de su prestigio cultural, de nada en absoluto. O sea, para mí se presentó como una historia en pie de igualdad con los cuentos de hadas, con los tebeos, con todos los estímulos que recibía. Y por algún motivo aquel relato me cautivó especialmente y no sé, el viaje, las sirenas, Calipso, Circe, Penélope, Nausicaa, todo aquel universo, el Cíclope, Scylla y Caribdis, me parecieron absolutamente arrebatadores y entonces mis padres se dieron cuenta de que me gustaba tantísimo que empezaron a regalarme más historias sobre la mitología griega y así empezó todo, o sea, realmente por un deslumbramiento, por un flechazo, por un amor, no a primera vista, sino a primer oído en este caso. Y yo creo que mi padre, le decía muchas veces a mi padre, yo creo que aquella noche me cambiaste la vida y no creo que estuviera calculado ni previsto, no sé si a lo mejor hubiera preferido él que me dedicara a otra profesión y contarme un cuento de abogados o médicos o arquitectos, pero el caso es que me contó aquel y me convirtió, yo creo, ya entonces en la mitómana que ahora soy. Y entonces, bueno, ya claro, con el paso de los años, ya leyéndolo en griego clásico, han sido muchas aproximaciones distintas a los textos homéricos, pero sigue fascinándome, aunque sea un texto bélico, ¿no? La Ilíada y su continuación, que es la Odisea, hay algo que me gusta mucho, que es ¿no? Cómo Homero concede la misma dignidad a los guerreros de los dos bandos, a los griegos, que son los suyos, y a los troyanos, que son los enemigos, y los trata con respeto y los mira, a veces casi tienes la sensación de que algunos personajes como Héctor, como el guerrero Héctor, casi con mayor admiración que a Aquiles. Y eso es algo que me emociona y que realmente no es muy frecuente en la narrativa bélica, ¿no? Que el enemigo tenga exactamente la misma dignidad que los guerreros del propio bando. Y aquello me hizo pensar, siempre me ha hecho pensar como bueno, pues había en el mundo griego unas simientes que yo he ido también rastreando
en el ensayo y que me interesaban mucho, ¿no? De cómo ellos van incorporando la versión del otro, la visión del otro, cómo crean la historia, cómo luego tenemos un personaje tan maravilloso como Heródoto. En fin, iba encontrando allí muchos estímulos y allí estaba todo, ¿no? En esas historias. Yo sentía que en los clásicos, en la mitología, me sentía reconfortada y entraba en contacto con una realidad más amplia. Y así es como, bueno, pues he ido hilando todas esas historias, las que a mí me parecían más apasionantes, más humanas, pero intentando ir modulándolo hacia personajes poco conocidos o incluso personajes rebeldes como Arquíloco, dejando en un segundo plano a Alejandro Magno, a Cleopatra, a los emperadores romanos, ¿no? Y llevando el foco Bueno, hacia... segundo plano relativo, Alejandro. Sí, tiene Después mucha mando. importancia al principio, pero yo me he centrado en libreros, libertos, esclavos, las voces acalladas de las mujeres, o sea, he ido intentando llevarme el relato, sobre todo a esos salvadores de libros anónimos, ¿no? Que eran los que realmente me interesaban, aunque todos esos gobernantes y reyes y emperadores pues estaban también evidentemente en el trasfondo y además son siempre de los que más nos hablan los documentos. Pero lo hablas de una forma distinta, ¿eh? Porque es verdad que le he dedicado un espacio a hablar a Alejandro. Alejandro lo conocemos, lo hemos leído en los libros y lo hemos visto en las películas, pero siempre era un guerrero. Y los guerreros no suelen ser así especialmente atractivos, sentimentalmente atractivos. Oye, tú has conseguido de este Alejandro hacer un tipo que nos podría gustar a una mujer de este tiempo, ¿no? Es conocida, una mujer joven, claro. Sí, bueno, pero le has puesto alma, le has puesto... lo has llenado de no solo de ambición y de necesidad de emular a los grandes, sino que le has puesto carne, alma, sentimiento. Es un tipo simpático tú, Alejandro. Bueno, no quería ocultar tampoco toda la brutalidad de aquel periodo de conquistas, pero sí me interesaba darle importancia o reivindicar al lector, al hombre curioso, ¿no? Siempre ansioso por descubrir algo nuevo, el personaje que llevaba la Ilíada siempre consigo, ¿no? Y que todo lo que hacía lo hacía de alguna manera con el sueño de hacer realidad la literatura. O sea, es un personaje un poco quijotesco, ¿no? Él eligió el lugar donde al final se elevaría la ciudad de Alejandría porque tuvo un sueño en el que le recitan un verso médico y entonces él obedece esa especie de mandato literario y levanta una ciudad que ya nace sobre un verso y va como buscando hacer realidad un ideal, ¿no? Igual que Don Quijote, va intentando vivir en un mundo que se parece más al de los libros que al de la realidad, solo que él supera las gestas de esos personajes a los que había soñado, ¿no? Pero bueno, al final yo insisto en que creo que su sueño de unificar el mundo, que él intentó por caminos violentos, se hizo realidad en la biblioteca por vías pacíficas, ¿no? Es allí donde realmente convivieron todas las historias, todas las ideas, todas las culturas y todas las civilizaciones de la época, no en ese imperio que fracasó, sino en esa biblioteca que triunfó y que además fue duradera. Eso es. Y qué hermoso es como describes, cómo van llegando los papiros, cómo van llegando los libros, cómo, qué tesoros transportan, unas veces sabiéndolo y otras veces no sabiéndolo. Pero bueno, en la vida no todo es poesía. Hay una frase tuya que me resulta adorable, dices en cierto momento que estamos hablando aquí de la escritura, que lo primero fueron las cuentas y luego ya vinieron los cuentos, pero primero fueron las cuentas. Entonces, y los sentimientos llegaron mucho después. ¿Cómo es esto de primero las cuentas? ¿Por
qué las cuentas son tan importantes a la hora de definir y de hablar de la escritura? La escritura sí, es que es curioso porque la escritura nace independientemente en varias zonas geográficas, en Mesopotamia, en Egipto, luego la veremos nacer en la India, en China, y entonces lo que tienen todos esos lugares es bueno, pues una nueva civilización agrícola, ¿no? Con concentración de riqueza, con palacios, y donde empieza a haber pues ya una necesidad de contabilidad, y parece ser que lo que los expertos están encontrando es que lo primero que hubo necesidad de dejar por escrito fueron esos inventarios y esos documentos económicos, ¿no? Porque es muy difícil administrar un gran palacio sin ir llevando la cuenta de las posesiones, lo que se vende, lo que se compra, las transacciones, las leyes, ¿no? Es todo eso lo que primero hace sentir la necesidad de la escritura. Ahora, la poesía está antes en la oralidad, ¿no? Y la poesía nos ha acompañado siempre. Quizá la escritura nació prosaica y le costó luego reencontrarse con la poesía, pero me parece muy bonito insistir que en las civilizaciones de la oralidad la literatura es primero poesía, ¿no? Los primeros testimonios que tenemos de arte de las distintas civilizaciones son siempre poemas. ¿Por qué? Porque en el mundo oral lo que se conserva solo en la memoria, y el verso, el ritmo, el poema, la música, hace que sea mucho más fácil recordar. Entonces el verso se alía con la memoria. Nosotros mismos nos acordamos de poemas que aprendimos de niños, pero qué difícil nos resulta reproducir un texto en prosa, palabra por palabra y sin confundirnos, ¿no? Entonces es que el ritmo es un aliado de la memoria, y por eso la poesía está allí desde siempre, ¿no? Desde los cantos de cuna y las nanas para los niños, los cantos del trabajo, la historia que empieza siendo esos poemas épicos donde un pueblo se cuenta su pasado, y eso está allí. La escritura no nace para inmortalizar esos cantos que estaban en la memoria, sino ya para las transacciones prosaicas, igual que el alfabeto lo inventaron los fenicios, que como sabemos eran grandes navegantes y comerciantes, y lo que querían era un instrumento para sus negocios, pero rápidamente los poetas se llevan la escritura y el alfabeto a su terreno, y es bonito que en Grecia algunos de los textos más antiguos que tenemos de escritura alfabética ya son hexámetros, ya son poemas, o sea, rápidamente entran ahí los poetas y dicen, de esta herramienta me tengo que apropiar para que mis versos y mi sensibilidad y mis cantos tengan también la oportunidad de perdurar. ¿Cuál fue el primer poema que te aprendiste? Y perdona, pero me están avisando que se me va a acabar la batería, voy a buscar el cable. Pero di mientras cuál fue el primer poema que te aprendiste, por esto de que el ritmo era importante para ayudar a la memoria. Sí, es que mi madre, me acuerdo que me recitaba un poema de Rubén Darío, el de Margarita, está linda la mar y el viento trae esencia sutil de azahar, pero con la particularidad de que ella me lo contaba, en vez de diciendo Margarita, diciendo Irenita. O sea, me lo... Y... ¿Sabes que yo también fue el primer poema que aprendí y el único que me sé? Te voy a contar un cuento. Érase un rey con un palacio de diamantes. ¿Sabes que ese poema de Rubén Darío tenía una destinataria que era Margarita y era la abuela de una escritora, compañera, amiga nuestra? Seguramente tú la habrás encontrado por ahí. Y entonces ella contaba de su abuela, que vivió hasta los 80 y muchos años, hasta los 90, pero siempre ella interpretando a Margarita. No hubiera nacido, ella se casó, tuvo hijos, tuvo nietos, pero siempre tenía 5 años y estaba linda la mar y el viento traía, o sea, esas cosas. Rubén Darío la condenó para siempre. Qué bonita historia. Mira, pues yo a esta Margarita le tenía un poco de ojeriza, porque como a mí me habían contado el poema para mí, para Irenita, cuando yo descubrí que en realidad no era así, sino que había una Margarita a la que se lo habían dedicado y era diferente de mí,
pues aquello me pareció insoportable, pero ¿cómo se puede tolerar una cosa así? O sea, me pareció una usurpadora completa. Mis padres nunca me habían avisado de que era un propietario ajeno del poema y yo, por supuesto, había pensado que era mío, de mi absoluta propiedad, ¿no? Es curiosa esa sensación, ¿no?, que tenemos de que los libros y los poemas nos hablan solo a nosotros. Sí, efectivamente, lo dices en algún momento. Tú sientes que los libros están escritos para ti y entonces a mí se me ocurrió leyendo aquello preguntarte que, ¿y tú para quién has escrito este libro? Pues a veces me dice algún lector desconocido, parece que este libro lo hayas escrito para mí. Yo le digo, sí, lo he escrito para ti, es verdad, tienes razón, ¿no? Porque en realidad yo no escribo para ninguna persona que conozca, no escribo para mi madre ni para mis amigos. De hecho, incluso me da un poco de pudor imaginármelos leyendo mis libros, ¿no? Yo pienso en un lector desconocido, en una lectora desconocida, incluso geográficamente distante, y me imagino esa relación así porque es la que yo he tenido con los escritores, ¿no?, a los que he amado. Entonces, me da la sensación como si esto naciera en las distancias. Hablo en el ensayo de cómo en el mundo romano lo normal era escribir un libro y hacerlo circular inmediatamente entre los amigos, porque aún no existían, por supuesto, ni las distribuidoras, ni se podían hacer llevar los libros a otros territorios, ni la red de librerías que tenemos ahora. Entonces, a los autores romanos hay un momento que les empieza a aparecer el lector desconocido, ¿no? Y empiezan a darse cuenta de que los libros están empezando a salir de su órbita y que los lee gente distinta. Y algunos autores clásicos como Horacio se asustan y lo sienten como una especie de striptease, ¿no? ¿Qué es esto de que aquí me pueda leer cualquiera? Cuando nosotros ahora, como escritores, si solo te leen tus amigos y tu familia, pues te parece un poco deprimente, ¿no? Pues esto era así en Roma, o sea, esto durante muchos siglos fue así. Si querías leer a un autor, tenías que formar parte de su círculo de amigos o ser amigo de un amigo. Y así es como circulaban los libros, ¿no? Por las amistades aristocráticas. Y muchísima gente se quedaba fuera. Y esa conquista de la relación entre el lector y el escritor, que no se conocen y sin embargo comparten algo esencial e íntimo, a mí me parece un avance de la democratización también de los libros y de las palabras. Estás compartiendo no solo ahora, esta tarde, con muchísima gente tus reflexiones, sino que estás compartiendo con cientos de miles de personas y eso es un privilegio. Ya lo creo. Porque además yo creo que los autores no veis el número, veis A, B, C, D. Sois capaces de pensar en personas concretas, no en números. Y eso es bonito. Mira, hay una cosa que habla de cuando la lectura dejó de pertenecer solo a las élites y llegó a otros campos, las personas se sentían muy orgullosas y muy satisfechas con la capacidad de poder leer. Y cuentas un caso de un señor que ganó una copa y grabó un verso en esa copa y se la llevó a la tumba. Y me gustaría leer lo que se grabó. Yo soy la deliciosa copa de Néstor. Quien beba de esta copa pronto será preso del deseo de Afrodita coronada de belleza. Es una cita de Homero. Hay un gusto, un placer casi erótico en la lectura. Según se va avanzando en tu libro, uno siente que está recorriendo un cuerpo que ama y que lo está recorriendo con placer. Y es el cuerpo de la lectura de todos los tiempos, porque tú no te quedas en este periodo clásico, sino que lo vas comparando con autores contemporáneos, con autores de otra época, con series de televisión, con momentos concretos. Y entonces dice, el cuerpo es así, está todo, el pasado, el presente, las células que se ven nuevas, las células que están muriendo. Hay algo como de erótico en tu libro. Sí, sí, realmente es que
A mí esta es una cuestión que me preocupa. Normalmente cuando hablo con gente joven, piensa en los clásicos y dice, uff, los clásicos son algo obligatorio, ¿no? Algo que nos hacen leer por imposición, que no se elige nunca, que no es porque te apetezca. Y claro, tienen esa sensación de que los clásicos están en un pedestal, que los hemos colocado allí, como que les tenemos que rendir culto. Y yo a través de esta historia del infinito en un junco, de este ensayo de aventuras, ¿no? Lo que he querido contar es que si los clásicos han llegado a sobrevivir, ha sido por toda una sucesión de actos de amor de personas que no se conocían en épocas distintas, pero que han ido salvando estos libros de la destrucción, ¿no? Y por eso me gustan anécdotas como la que tú recordabas de la copa o por ejemplo, un hallazgo arqueológico en Egipto donde se encontró una momia que se había hecho vendar, ¿no? con fragmentos de papiros la cabeza, y entonces encima de los ojos tenía unos textos de Homero, lo que quería decir que se había ido al otro mundo, digamos, vestida con su libro favorito, ¿no? El papiro de los rollos se lo había enrollado en la cabeza y bueno, pues había hecho que fuera como su vestidura, su vestimenta, su gorro, ¿no? En vez de liarse la manta a la cabeza, se lió a Homero a la cabeza y se marchó al otro mundo con esa protección, ¿no? Y con esa compañía. Son gestos y actos que lo que expresan es amor, porque allí no hay ninguna finalidad, ningún objetivo, ninguna ganancia, es puramente un acto de amor. Y yo quería destacar también esa vertiente, ¿no? Porque tanta gente ha dedicado su tiempo, sus habilidades, sus posibilidades, su dinero y su riqueza por reproducir libros, y muchas veces pensando en el futuro, no en ellos mismos, sino en que esos libros durasen para sus hijos, para sus nietos y para las generaciones posteriores. Y me encanta cómo los griegos tenían un poco esa sensación de que leer era una cosa que sí que tenía un elemento erótico y que no estaba demasiado bien que la gente honesta leyera demasiado, porque lo consideraban una especie de posesión, ¿no? O sea, una voz, que es la voz del libro, te posee y se apropia de tu cuerpo. Y entonces consideraban que eran los esclavos los que tenían que leer en voz alta, porque para la gente libre esto era como o sea, como ser ocupado, poseído o penetrado, y esto era una cosa que moralmente era un poco dudosa, y hay testimonios incluso de que se utiliza lenguaje erótico hablando del acto de leer, porque se decía incluso con respecto a los hombres, se hablaba del mismo verbo de sodomizar cuando alguien leía en voz alta, porque era como si te penetrara otra voz. Entonces es curioso que eso para los griegos existía, y es un hecho patente, ¿no? Que ahí hay una dimensión erótica, sensual, una posesión, un encuentro, aunque sea con una voz inmaterial o con un fantasma, pero son unos fantasmas sensuales estos de los libros. ¿Sabes la cantidad de puertas que nos estás abriendo para volver a enfrentarnos otra vez a la literatura clásica? Mira, cuentas una historia que me gustó muchísimo. Es de una persona que no tiene nombre, pero hizo algo muy importante. Tú consideras que era un hombre porque una mujer no hubiera tenido libertad para hacer eso, y no le pones nombre, simplemente le llamas él. La historia de él, que lo define como un asiduo de tabernas, amigo de navegantes, curioso, soñador, el tipo que descubre las vocales y que facilita la vida de repente a todo el mundo porque solamente había consonantes. Sí, bueno, es que fue la persona que adaptó el alfabeto fenicio al griego, y en esa adaptación, como le sobraban algunas letras consonánticas, que eran sonidos que existían en la lengua fenicia, pero no en la lengua indoeuropea griega, pues se le ocurrió utilizar esas letras restantes para incluir las vocales, y entonces produjo la que ha llegado a ser la partitura más perfecta del lenguaje, ¿no? De esa manera conseguimos, cuando hablamos, que
todo lo que, todas nuestras palabras, todos los sonidos que emitimos estén plasmados en el papel o en el papiro en aquellos tiempos, en el pergamino, ¿no? Y eso fue un avance enorme porque Grecia recibió ese regalo que es un sistema de escritura accesible para todo el mundo. O sea, todo el mundo puede aprender el alfabeto y aprender a leer y escribir con unos años de escolarización. En el mundo anterior, en el mundo de los escribas de Mesopotamia o de los escribas egipcios, era un sistema tan intrincado de signos, unos eran silábicos, otros no, tenían unas combinaciones complicadísimas que había que dedicarse toda la vida específicamente a ser escriba. Y esto, por supuesto, solo lo podían hacer los privilegiados. Es decir, leer y escribir era una profesión, era algo a lo que te dedicas para toda la vida y ya no podías hacer nada más. Y el resto de la gente no aprendía a leer y escribir. Y esta situación, claro, mantenía el saber, el conocimiento, pues secuestrado por parte de unos cuantos privilegiados y que tenían que seguir un aprendizaje, por otra parte, muy duro y donde los malos tratos y los castigos físicos eran lo habitual, ¿no? Pero bueno, primero los fenicios que inventaron el alfabeto, que redujeron todo aquello a una veintena de signos y después él, que lo trajo a Europa e inventó las vocales, pues consiguieron hacer posible que todos aprendamos a leer y escribir y después hagamos muchas otras cosas en la vida, pero no solo ser especialistas en la lectura y la escritura. Ese es un paso gigantesco hacia la democratización del saber. Tuvieron que pasar muchos años, siglos, la imprenta y seguir su camino, pero sin ese paso habría sido absolutamente imposible. Pues a mí me interesa mucho ese personaje. Sabemos que fue una sola persona, porque el alfabeto llega a Grecia y ya no tiene variantes, o sea, entró de una pieza ya hecho en un momento concreto y por tanto tuvo que ser el resultado de una persona que lo tradujo, de nuevo un acto de traducción en un momento esencial de la civilización, tradujo el alfabeto de los fenicios a la lengua griega, descubrió que con ese mismo alfabeto se podía escribir su lengua, fue capaz de hacer un análisis lingüístico muy avanzado, separar las consonantes y las vocales que forman parte de las sílabas, y eso no es tan evidente en absoluto, y llevó ese regalo a Grecia y a partir de ahí ya del alfabeto griego luego derivaría el latino, ¿no? A través de los etruscos y la gran mayoría de las lenguas ahora se escriben con ese mismo alfabeto, ¿no? Entonces es un momento prodigioso, uno de esos momentos estelares de la humanidad que diría Stefan Zweig y de nuevo una persona anónima de la que no se recuerda el nombre ni las estatuas, ni nada, pero nos cambió la vida a todos los que estamos aquí esta tarde. Y de verdad que es un reconocimiento enorme que te hacemos porque nos lo hayas traído. Yo creo que somos muchísimos la mayoría que desconoceríamos que esto pudo pasar así, tuvo que pasar así y no fue de otro amor. Mira, antes hablabas creo que ya debemos de ir pensando en el final del tiempo, no estoy viendo por aquí sí. a quien nos oriente, pero te voy a hacer unas preguntas así rápidas de actualidad. Antes contabas del hombre que se quiso enterrar con unos poemas de Homero en el sarcófago, que se quería ir a la eternidad con un poema. Cuando el otro día asistimos al acto de toma de posesión de Biden, y él también quiso tener un poema, y Amanda Gorman leyó aquello de la montaña que subimos, misericordia con poder, que el amor se convierta en legado y tal. ¿Qué te pareció? Bueno, casi me ha sorprendido más que se la lleven a la Super Bowl que la lleven al nombramiento del presidente, porque eso ya sí que, o sea, en un gran acontecimiento deportivo empiecen con una actuación estelar de una poeta, ya eso me parece una cumbre absoluta. A ver, para mí fue muy bonito. Luego sé que hubo muchos comentarios que cuestionaron si eso era poesía o no era poesía, porque en el fondo tenía algo de discurso político o de reflexión, ¿no? Y a mí me encantó, porque creo que allí donde hay alguien que pregunta o que dice, esto no es una novela, o esto no es un ensayo, o esto no es un poema, allí es donde la literatura está avanzando, ¿no? Está descubriendo nuevos territorios. Y yo creo que fue hermoso que quisieran
de alguna manera unirse en aquel momento, ¿no? Después de un suceso tan traumático como el del Capitolio, pues que se unieran con los lazos de la poesía. Yo creo en la poesía, yo creo en las posibilidades de la poesía para unirnos, ¿no? Y creo que ella lo hizo de una forma fascinante. Y volviendo otra vez a los griegos hacían poesía de todo, hasta de la ciencia, porque la naturaleza de las cosas, el de Rerum Natura de Lucrecio, es un poema científico escrito en versos. Y se contaban su historia en versos y escribieron los primeros textos geográficos en versos. O sea, a ellos todos se les volvía versos y poesía. Y me parece hermoso. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos hablarnos, contarnos nuestras emociones, transmitirnos cómo estamos viviendo el palpitante momento actual con poesía, ¿no? De esa forma hermosa. Sin embargo, hay mucha gente que se niega a eso, no sé por qué. Querrán pensar sola y exclusivamente, o querrán pensar que la poesía es sola y exclusivamente cosa de dioses o de elegido. Tú dices en otro momento de tu libro qué antiguo puede ser el futuro. Y lo dice hablando de la polémica de Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura. Antes habías hablado de bardos itinerantes, del canto inicial del que todo proviene, y de repente aparece Bob Dylan. ¿Hablas de Bob Dylan? Sí, hablo de Bob Dylan, porque eso entró por absoluta casualidad. O sea, yo tenía mi planificación del ensayo y por supuesto no había adivinado que le iban a dar el premio a Bob Dylan, y me sorprendió como a todo el mundo. Pero estaba yo en ese momento hablando de los bardos de la antigüedad, ¿no? De los aedos, de esos poetas itinerantes que iban por los caminos cubriéndose de polvo y haciendo como sus pequeñas actuaciones en las aldeas y en los palacios. Y entonces pues surgió ese premio y la gente se sorprendió y empezó a decir, bueno, ¿y esto es literatura? ¿Un cantautor es un autor literario? ¿Se le puede ver bajo esa luz y tal? Y yo pensé, pero si Homero, quien quiera que fuera, era eso, ¿no? Era alguien que con su instrumento musical iba por los caminos haciendo actuaciones y así nació la literatura, ¿no? Con gente que iba de casa en casa, de plaza en plaza, cantando sus versos para los aristócratas y para la gente común y corriente. Y me pareció que la imagen era muy poderosa, ¿no? No solo no podemos permitirnos cuestionar que eso sea literatura, sino que conviene recordar que eso fue lo primero. Todo lo demás viene de allí, todo lo demás son evoluciones y transformaciones, pero ese es el principio. Cantar una canción, recitar unos versos, que es una forma de dejar que el lenguaje cante, ¿no? La poesía es hacer cantar el lenguaje, y así empezó todo. Con el canto empezó todo. Vamos a dar paso a los lectores. Una pregunta más, porque también habla de Fahrenheit 421. Si tuvieras que aprenderte un libro, no vamos a decir que te vas a aprender este, porque este ya te lo sabes, pero si tuvieras que elegir un libro que aprenderte, porque cada uno de nosotros tuviera el deber cívico y cultural de aprendernos un libro, ¿tú cuál eliges? Yo si tuviera memoria suficiente, desde luego uno mío nunca, pero si tuviera memoria suficiente, yo creo que me aprendería los ensayos de Montaigne. Sí. Me encantan, me fascinan, y es uno de esos autores a los que querría citar. Además es que es el inventor del ensayo, y me encanta que lo hiciera de esa forma, ¿no? Primero en conversación con los clásicos, como estoy yo siempre, conjurando sus fantasmas, y además que lo llamara así, ¿no? Que en el fondo es un nombre humilde, el del ensayo. Ensayar es intentar, es probar, es buscar, y en ese sentido toda la literatura es ensayo, ¿no? Porque siempre estamos buscando algo, siguiendo las huellas de algo, haciendo un intento desesperado de entablar conversación con alguien desconocido, y me gusta ese nombre, me gusta su sentido, ¿no? su forma de ser, su forma de mirar el mundo. Y ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, me resulta curioso recordar que el ensayo empezó cuando alguien se confinó voluntariamente, como él se confinó en su torre, y allí empezó a escribir y a pensar el mundo, ¿no? Y eso pues cambió, yo creo que cambió el signo de los tiempos. Me parece maravilloso. Pero bueno,
seguro que saldrían muchos más, porque... Sí, pero bueno, tendríamos que tener muchos más cuerpos y nuestros cerebros tendrían que tener muchas más circunvalaciones, porque ya aprenderse los ensayos de Montaigne creo que ya no da para más. O sea, eso es el mundo. Las historias de Heródoto, que también se me había ocurrido inicialmente, aún sería todavía mucho un desafío más grande para la memoria. Pero es curioso que los antiguos, yo los llamo atletas de la memoria, porque eran capaces de recordar poemas largos. Hay testimonios de antiguos que se aprendían la Ilíada y la Odisea y se la sabían entera. Bueno, nosotros no sabíamos, Margarita está linda la mar, y Iñaki nos alecciona. No, es increíble lo que está pasando en el chat, porque hay declaraciones de amor. Te leo la última, dice: lo que es verdaderamente infinito es el placer que proporciona escuchar a esta mujer inteligente y tierna que transmite su amor por los libros con tanta emoción, interpelada con ingenio y profundidad por Pilar. Un abrazo grande desde Granada, donde en lo que va de encuentro ya ha habido 3 terremotos. Pero bueno, eso ya los dejamos. Gente, vamos, o sea, de verdad, estás provocando un amor desaforado por los clásicos. Y yo no sé si hay gente, tenemos poquito tiempo, si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, que quiere interpelarte, que quiere continuar vuestro diálogo desde otro punto de vista. Si lo quieren, lo pueden teclear en el chat y yo transmito la pregunta. Y mientras llego, ¿puedo hacer otra? Es que en un momento determinado también Irene cita a Gloria Fuertes: Dios me hizo poeta, yo me hice bibliotecaria. Habla de Borges y de su misteriosa lealtad, que fue un título que casi estuvo a punto de ser este libro, ese título, y de Humberto Eco, también por la biblioteca, por el nombre de la rosa. Hablas también de las mujeres bibliotecarias de Kentucky, de los kilómetros que se hacían para llevar libros. Habla de la importancia de las bibliotecas. Ya se habló al principio un poco, se habló de la traducción y se habló de las bibliotecas, pero no me gustaría acabar sin que le pudieras dedicar unos instantes a las mujeres que por razones históricas no tuvieron el protagonismo que tienen los hombres, pero que sin embargo también estuvieron allí y fueron sostenedoras de este milagro que es la cultura. Sí, a ver, ese era uno de los objetivos del libro, porque lo ha sido siempre también de mi labor de investigación. O sea, yo siempre a las fuentes, a los textos, que son mi materia prima de los antiguos, yo les pregunto, ¿y qué pasaba con las mujeres? ¿Y dónde estaban las mujeres? ¿Y qué pensaban? ¿Y qué soñaban las mujeres? Y durante mucho tiempo he ido recogiendo, ¿no?, menciones, muchas veces tangenciales, a mujeres que escribieron, que pensaron, que fueron filósofas, que fueron intelectuales, porque yo quería destacar el papel intelectual de las mujeres en la historia del libro. Normalmente ha quedado arrinconado y oscurecido, pero para mí era muy importante, y lo fue porque he tenido grandes maestras, he tenido a mi madre que me introdujo en la lectura, y porque me preocupé de buscar cuáles habían sido las pioneras en el mundo antiguo. Y cuando descubrí que el primer texto firmado con nombre propio de la historia lo había escrito una mujer, aquello me pareció totalmente fascinante y asombroso que no sea un hecho conocido, ¿no? Que no lo sepamos, que no esté en los libros de texto, que no nos lo cuenten, que la literatura empieza con voz de mujer. Todas las voces anteriores son anónimas y no podemos saber, pero la primera que se reconoce y que firma es la voz de una mujer. Entonces ese acontecimiento me pareció tan importante que ya fui tirando y recogiendo nombres y recopilando identidades que han quedado oscurecidas para tratar de hacer un panorama en el que las mujeres estén, aunque se las ha intentado borrar u ocultar, o aunque hayan tenido tan enormes dificultades para trasladar su palabra y su imagen. Y luego
también he querido rendir un homenaje a las mujeres en la oralidad, porque las mujeres que no alcanzaban a escribir o a leer, porque esa herramienta de la escritura y del alfabeto era una herramienta poderosa y por tanto quedó sobre todo en manos de los hombres, pues las mujeres en su casa seguían contando sus historias, seguían tejiendo relatos y retales, ¿no? Como digo, cuando voy comparando todas las metáforas de la narración que vienen del textil, texto y textil, ¿no? Y todas las que luego se van encontrando, perder el hilo, hilar un discurso, urdir una intriga, la trama del relato, el desenlace, el nudo de la narración. Bueno, quiero decir, son muchísimas las metáforas del tejido, y entonces yo me imagino a todas esas mujeres tejiendo, que era la tarea principal de las mujeres en la antigüedad, fabricando la ropa de la casa, pero contándose entre ellas historias, y ahí está el germen de toda una serie de narraciones y de memoria familiar que ha ido pasando de generación en generación como una especie de río paralelo, siempre oscurecido por el río de la academia, del canon, de la literatura escrita, pero que siempre ha estado ahí y siempre ha estado muy viva, y además ha estado constantemente llevando aguas de vitalidad al otro cauce, al de la alta cultura, ¿no? Y me parece muy, muy importante recordar a esas mujeres, muchas de ellas mujeres, también ha habido hombres evidentemente, de la oralidad, las mujeres analfabetas que han hecho una enorme aportación a la historia de la literatura, a nuestra memoria y a nuestro relato, ¿no? Y bueno, pues recordar además el principio del discurso de José Saramago cuando recibió el premio Nobel, ¿no? Que empezó diciendo que el hombre más sabio que conocía era un analfabeto, que era su abuelo, si no recuerdo mal, y creo que eso es muy importante, ¿no? Los abuelos, las abuelas que han contado historias sin saber leer, sin saber escribir, pero siendo transmisores de algo que casi milagrosamente ha seguido vivo hasta el presente. Vamos a ver, voy a interrumpir. Hay más de una docena de preguntas. Hay una persona que se llama Gisela que ha levantado la mano y que le gustaría intervenir. Gisela, por favor, breve y concisa para que Irene pueda contestar. Sí, buenas tardes. Gracias, Irene, sobre todo por esta maravillosa tarde. Solamente es más que placer leerte, es escucharte. Mi pregunta es solamente, ¿qué periodo de la literatura crees que ha aportado más a la humanidad? Gracias. Gracias, Gisela. Es una pregunta difícil, porque yo creo que desde la literatura clásica ha habido una resonancia, unos ecos constantes, ¿no? Una conversación ininterrumpida, y aunque podamos sentir que todo nace en Grecia, las distintas modulaciones de esa literatura han sido todas ellas enormemente valiosas, ¿no? Y me costaría, incluso a pesar de mi fascinación por los clásicos, elegir una época. Pero bueno, yo como pienso que siempre hay que ser optimista, pienso en la literatura de nuestra época, que en general el presente siempre parece que no alcanza la idealización y la nostalgia de otras épocas, pero bueno, me parece que la literatura de ahora, en la medida que contiene toda la literatura anterior y sigue llevándola hacia adelante con los ecos del pasado, pues creo que es la que más nos impacta, la que directamente está cerca de nosotros y la que mantiene vivo ese testigo, ¿no? Así que, no sé, quizá yo pienso en la literatura de hoy y en la literatura de mañana, que son las que están ahora vivas aquí latiendo entre nosotros, y las que a veces, pues eso, parece que no la valoramos, o que constantemente existe ese discurso, ¿no? De todo tiempo pasado fue mejor, otras épocas fueron superiores, y es una literatura que ya por fin ha abierto las puertas a las mujeres, y eso es para mí importantísimo, ¿no? Ya las mujeres por fin no estamos excluidas de la literatura, y es una época en la que se escuchan muchas voces, en la que por fin somos universales en el sentido de que nos leemos, no importa cuál sea el recodo del mundo donde un relato se haya escrito, y bueno, pues yo creo que eso es fruto de un gran logro, y sobre todo ahora más que nunca la gente tiene a su alcance los libros, o sea, las bibliotecas que están
cerca de todos nosotros, ¿no? En las ciudades, en los barrios, en los pueblos, y eso hace que haya una relación entre nuestra literatura contemporánea y nuestros lectores como nunca se había alcanzado. Entonces, bueno, con todos los horrores que hay en la historia, todos los momentos tristes y lúgubres, incluso el que estamos viviendo ahora, yo creo que esta historia, la historia de los libros, de la palabra y de la literatura, es una razón para la esperanza, ¿no? Creo que nunca se ha vivido un momento como el que estamos disfrutando nosotros. Y lo que hay que recordar es toda la gente que se ha esforzado en el camino para que nosotros pudiéramos acercarnos a esta utopía, ¿no? De aprender a leer casi todo el mundo, de tener los libros cerca, de que el dinero, la clase social, el nacimiento no sean un obstáculo para llegar a la lectura y al disfrute estético. Tenemos más de 20, hay más de 30. Bueno, yo te propongo una cosa, Irene. Como no vamos a poder contestar a estas 30 personas, a estos 30 mensajes, lo que te propongo es que nos veamos en Lisboa. Yo guardo todas las preguntas y te las formulo en un encuentro en Lisboa. Voy a hacer una de las muchísimas preguntas que hay, ahora hay más de 26. ¿Cómo podemos reintegrar la literatura en los planes de estudio de nuevo, Irene? La humanidad se está yendo de las aulas, ¿no crees? Bueno, a ver, que aquí es una pregunta donde en general siempre miramos de nuevo con pesimismo, ¿no? Y decimos, uy, la gente cada vez lee menos, pero no lo sé, no lo sé. Yo siempre pregunto, ¿lee menos en comparación con cuándo? Con los tiempos en los que los datos de analfabetismo en nuestros países eran altísimos. No lo creo, no lo creo. O sea, pienso que muchos lectores no ha habido en ninguna época de la historia. Nunca hemos sido mayoritarios, pero lo hermoso es que siempre hemos sido suficientes como para salvar los libros y como para tercamente mantener esta cadena de transmisión de conocimiento y cultura. Dicho esto, para evitar un poco las comparaciones con otras épocas idealizadas, ¿no? A mí es una cuestión que me preocupa, ¿no? Cómo conseguir que los jóvenes o mi propio hijo se aficionen a la lectura en una época, ¿no? de plataformas, de pantallas, de tantos estímulos hipnóticos, cuando la lectura pues tiene un tempo más lento, más reflexivo, que yo creo que ahora es más necesario que nunca como contrapeso de todos esos estímulos, esa hiperestimulación de las pantallas. Y bueno, pues aquí supongo que los que tienen que responder sobre todo son los profesionales de la enseñanza, que son los que saben, los que están tomándole el pulso diariamente a las respuestas de los alumnos. Pero bueno, yo creo que es importantísimo y lo reivindico el leer a los niños antes de dormir, porque para mí eso fue la puerta de entrada a la literatura. No sé si hubiera sido tan gran lectora si no hubiera sido por eso. Lo he vuelto a hacer con mi hijo y de nuevo estamos allí encontrándonos todas las noches con los cuentos, con los libros ilustrados, con las historias tradicionales y con los cuentos de ayer mismo, ¿no? Y para nosotros es un momento profundamente feliz que él no percibe como una obligación, sino como un placer. Y creo que esa es la clave, ¿no? Que la lectura no se sienta como una imposición, porque yo creo que tiene mucho que ver con la libertad. Y tenemos que ser libres para elegir los libros que leemos. Incluso si hay un programa en un instituto o en un colegio de lecturas, siempre creo que es importante que haya varias opciones para que los alumnos puedan elegir el que más les apetece, el que más les atrae, el que, ¿no? que de alguna manera sientan que están ejerciendo el derecho a seleccionar lo que leen y que no se les impone totalmente. Y eso creo que es muy importante, que la lectura no entre a formar parte aquí de estas negociaciones. Si no comes no vas a tener el ordenador, si te portas bien te leeré un cuento o no te lo leeré, ¿no? O sea, que porque los padres muchas veces acabamos educando así, ¿no? Un poco por estímulos o por sobornos, si lo queremos llamar así. Y, o sea, yo saco la lectura totalmente de eso, ¿no? No es un premio, no es un castigo, no es una recompensa, no tiene ninguna utilidad, no se hace para conseguir nada, ningún premio a cambio,
es un momento de placer, estrictamente un momento de placer. Y durante el confinamiento, la verdad es que con mi hijo, que tiene 6 años y bueno, una salud frágil y estaba muy asustado por todo lo que estaba sucediendo, ese momento de leer juntos era el momento liberador de la risa, de los recuerdos compartidos, de la conversación, y fue maravilloso. Yo creo que muchos lectores nacen en esos cuentos de los padres o de los abuelos antes de ir a la cama. Y bueno, pues luego en la escuela entramos en contacto, sí, con grandes obras de la literatura, pero a veces no tenemos la madurez o no es el momento adecuado. Yo en general siempre animo a abrirse a otras formas de literatura, a microrrelatos, que hay cosas maravillosas, que son muy breves, convertir un poco la clase de literatura también en algo parecido a un club de lectura, donde la gente pueda opinar, pueda decir libremente lo que le sugieren los libros, incluso decir que no le ha gustado una obra clásica, porque no, todos tenemos derecho a que no nos gusten, y eso, pues relacionarlo lo más posible, la lectura con el placer y con la libertad, y creo que esa es la única medida, la única posibilidad. Y si alguien aún así no quiere leer, pues hay que respetar su derecho a no leer. Y es que además lector te puedes hacer en cualquier momento de la vida, nunca es tarde, o sea, puedes empezar a leer a los 70, a los 80, a los 90, cuando quieras, ¿no? Y eso siempre seguirá ahí, y las páginas son puertas abiertas permanentemente y por fortuna. Recojo un poquitín, para ir cerrando ya este encuentro, todos los mensajes que se están recibiendo de gratitud hacia ti, hacia tu libro, hacia Pilar, por cómo ha conducido este diálogo, y repito que espero que sea simplemente como el prólogo de un encuentro físico, presencial, en el Instituto Cervantes de Lisboa, donde te esperaremos, vamos, con muchísimo placer. Es una propuesta que no se puede rechazar, ¿no? Como dirían en El Padrino. Y, por supuesto. Y nada, agradezco realmente de nuevo a todo el mundo que ha hecho posible este encuentro, donde han participado más de 160 personas, en Facebook también más de 50 lo están siguiendo, y que os esperamos ver en las próximas citas culturales del Instituto Cervantes. Y nada, espero que hayáis disfrutado como yo he disfrutado, y que nos vemos por estos lugares, por estos entornos virtuales en las próximas actividades. Aquellos que quieran recibir es muy sencillo, se tienen que simplemente pues bueno, inscribir en nuestro boletín de actividades en nuestra página web o en nuestro Facebook, y nada más, que ha sido un placer, Irene, Pilar, y a todos vosotros. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias. Mafalda, Eduardo, gracias. Pilar, gracias. No me cabe la gratitud, muy obrigada, y hasta pronto.